Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos en McKinney para Color Visión y también para TV Quisqueya en los Estados Unidos. Ocurrió hace unas semanas, el Senado de la República reconoció al profesor McKinney. El profesor McKinney es mi padre y en Baní yo no soy más que Pablito, el hijo del profesor McKinney. Y uno vive tan orgulloso de ser su hijo que cada vez que ocurren reconocimientos como estos, es como, no sé, como volver a darle vida, esperanzas, deseos y aumentar el orgullo que uno siente de ser hijo de ese señor que se dedicó toda su vida a servir. Servir, además extrañamente en más de un área, generalmente la gente se distingue en el derecho, no, mi padre tuvo que ver con el deporte vanilejo todo, tuvo que ver con la educación, específicamente el béisbol, con la música, y ha tenido la dicha de que sus hijos le han salido muy agradecidos. Y no pasa un mes en este país que yo en cualquier lugar, en Baní, aquí en la capital, en cualquier lugar me sorprenda a alguien que me diga, mira, yo soy un hijo de tu papá. Yo fui alumno de él en la escuela Máximo Gómez, o que el otro me dice, yo jugué, él era mi manager, él me enseñó tal o cual cosa. Entonces uno vive muy orgulloso y le dejó el listón muy alto a uno, el profesor McKinney. Y ocurrió ese acto de homenaje del Senado de la República, y para presentarlo se hizo un video que yo pedí permiso correspondiente al departamento de producción, y me gustaría, antes de comenzar la entrevista que tiene en esta ocasión un entrevistado de lujo, presentarles a ustedes lo que fue el homenaje del Senado de la República a mi inolvidable profesor Carlos McKinney Soriano, el querido profe de los vanilejos. Adelante. Carlos Ramón McKinney Soriano, nacido en Santo Domingo, dedicó más de 6 décadas a formar y transformar vidas desde las aulas, dejando huellas en cada comunidad donde enseñó. Fue fundador y director de la Escuela Primaria Máximo Gómez en Baní. Su liderazgo marcó un antes y un después en la educación pública del país. Visionario, ético y profundamente humano, fue mentor de docentes, impulsor de reformas educativas y guía de jóvenes en los sectores más vulnerables. Su compromiso fue más allá del deber. Enseñó con el alma, dirigió con sabiduría y vivió con amor por su vocación. Su legado sigue vivo en cada estudiante, cada maestro y cada rincón donde floreció su enseñanza. Hoy, el Senado de la República Dominicana rinde homenaje póstumo al profesor Carlos Ramón McKinney Soriano, maestro de generaciones, ejemplo de integridad y pasión por la educación. Carlos Ramón McKinney Soriano, vocación y ética. El PLD, el presidente Fernández, el presidente Medina, fueron grandes impulsores de una gran reforma, pero esta reforma se ha agotado. Continuamos, seguimos en McKinney para Color Visión y para TV Quisqueya. Está aquí porque es un gran amigo, sí, pero cuidado, no se equivoque. Es lo que yo podría definir como un hombre de Estado. Procurador General de la República, ministro de Medio Ambiente, y hace muchos años, con mucho gadejo, le decíamos el fiscalito. Llegó ese fiscalito, jovencititito de Santiago, para la Fiscalía del Distrito Nacional. Y qué gran fiscal nos salió. Un gran servidor público que ha pasado por el erario, por la fortuna del Estado, como pasaba Juan Tenorio. Dicen que pasaba Juan Tenorio por las habitaciones de las hermanas carmelitas, sin tocarlas. Y hablar de la honestidad y de la ética de un funcionario público de 20 y tantos años, eso es mucho decir y merecería un gran aplauso. Uno puede tener sus diferencias políticas, de visiones, pero qué gran placer recibir no solo al amigo, sino al gran funcionario público que acrecenta la práctica política, este señor Francisco Domínguez y Brito. Bienvenido, hermano. Gracias. Gracias por aceptar. Bien, de verdad que un honor Caramba. estar aquí con alguien que quiero, aprecio y en un programa tan importante, indudablemente,
para la República Dominicana. Bendiciones a ti y a todos los amigos también que nos siguen. Francisco, tenemos varios temas, pero hay uno candente, que es este asunto del nuevo Código Penal ya promulgado. De repente hay un ambiente de grandes cambios en la normativa jurídica, cambios en el Código Laboral, cambio en la ley de alquileres, o sea, hay unos grandes cambios, pero podemos comenzar por esto del Código Penal. ¿Qué te parece este instrumento que se le ha presentado? Mira, tú dijiste una palabra clave y es una de las críticas que hago a este gobierno. En el PLD se inició la primera gran ola de reforma judicial, una gran ola de reforma que se ha agotado, que empezó con la ley de carrera del Ministerio Público, la ley de carrera judicial, la designación de la Suprema Corte de Justicia de manera transparente, la creación de la defensa pública, la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el sistema penitenciario de la República Dominicana, las fiscalías especializadas, las fiscalías comunitarias o barriales, el tema y el manejo de la violencia intrafamiliar en centros especializados, la autonomía presupuestaria del Ministerio Público y de la Suprema Corte de Justicia, la renovación y reestructuración de todo el sistema inmobiliario de la República Dominicana. O sea, el PLD, el presidente Fernández, el presidente Medina, fueron grandes impulsores de una gran reforma, pero esta reforma se ha agotado, se ha agotado. Esta reforma inició con la propuesta del Código Penal, del Código Procesal Penal, del Código Civil, del Código Procesal Civil, de la sustitución al Código de Comercio con la Ley de Sociedades. Logramos en materia de codificación el Código Procesal Penal, la modificación del Código de Comercio o la sustitución por la Ley de Sociedades y de Reestructuración Mercantil. Logramos en un proyecto de ley donde ese gran amigo nuestro, que es uno de los grandes maestros que tiene la República Dominicana, Olivo Rodríguez, que la justicia contencioso-administrativa pudiera tener vida propia al margen de la Cámara de Cuentas, pero todo esto se agotó. Todo esto se agotó y hoy necesitamos una justicia que no sea tan lenta, que no sea tan cara. Lo que tenemos que hablar es con la gente que me está viendo y que de una manera u otra tiene acceso o necesita tener acceso a un sistema de justicia que sabe lo que le estoy diciendo, es que todo es lento, caro, difícil, agobiante, desesperante. Y hoy el presidente de la República, el presidente Luis Abinader, debería concentrarse en estos 3 años, en la segunda gran ola de reforma. El Código Penal que se acaba de aprobar. Esa segunda ola, ¿qué voy contigo. Creo que deberíamos Bien. Aprovechar esta ola de la reforma penal para que nos permita montarnos en ella y lograr grandes cambios que tienen que ir en otros aspectos. Okay. El Código Penal por sí solo no es una panacea, no es que va a resolver los problemas de la justicia. Es positivo, es interesante, es necesario, era indispensable, era fundamental que se conociera y que se aprobara. Fue un código que se diseñó siendo Franklin Almeida comisionado para la reforma judicial a iniciativa del presidente Fernández en aquel momento y que duró todo este tiempo hasta que pudiera o fue conocido en este momento. Ahora bien, ¿qué hacer? Es la gran pregunta. Hay que modificar, hay que retomar el Código Civil que está ahí. Hay que retomar la justicia procesal civil nuevamente. Hay que reformar nuevamente el Código Procesal Penal. Hay que debatir y reformar nuevamente todos los procesos en la jurisdicción inmobiliaria. ¿Para qué? Lo primero que hay que preguntarse, ¿para qué? Para que la gente pueda tener una justicia más eficaz, más rápida y que no sea tan cara. Sí, la aprobación de un código penal nuevo no debería implicar unos cambios en el código procesal penal. No hay que como que hacer no necesariamente caminan en paralelo, pero caminan también de manera conjunta. Okay. Y este código tiene que ser modificado. Y yo digo, por ejemplo, para dar pie a la discusión de qué hacer. La justicia civil, cualquiera que va a la justicia civil sabe que no hay personal, que todo es lento, que todo es difícil, que todo dura mucho. Bueno, vamos a comenzar a buscar medios alternos, vamos a tratar de que verdaderamente el acto notarial tenga una fuerza real y no que al final se convierta en un acto que no tiene sentido. Podemos crear el juez de la ejecución de actos notariales, podemos destinar
una serie de procesos donde ese acto notarial, esa compulsa pueda tener una fuerza que no solo esa normativa que dice que tiene fuerza como si fuese una sentencia, no, hay otras trabas, vamos a hacer que verdaderamente funcione. El divorcio en un estudio que trabajé para el Banco Interamericano de Desarrollo ya hace mucho tiempo, ocupaba en aquel momento el 36% de todo el recurso de material gastable del personal en la justicia civil de la República Dominicana. Entonces, ¿por qué si lo que hemos visto, que la mayoría de los divorcios son por mutuo consentimiento y muchos que son por incompatibilidad, se llevan por incompatibilidad porque hay ciertas dificultades para hacerlo por mutuo? Pues, si yo me casé ante un oficial de Estado Civil y le di fuerza y le doy una solemnidad, pues que yo me divorcie ante el oficial de Estado Civil y yo lo saco del sistema de justicia. Si hay acuerdo, si no hay querella, ¿no? Que haya un preliminar de conciliación para que no haya divorcios por pique. Pero, Francisco, y es tan difícil porque así como tú hablas de eso, hay tantísimas cosas que desde fuera uno como ignaro de estas cosas, dice, coño, pero y es tan difícil, qué sé yo, el sistema penitenciario, hay 20.000 cosas. Que uno dice, pero ¿por qué eso no se hace? Sentarse. El gobierno tiene que sentarse ahora como nos sentamos en aquel momento a diseñar. Tienen que sentarse a diseñar. Yo estoy lanzando ideas en el aire. Yo, por ejemplo, en materia procesal penal, cada día estoy más convencido que algo, los abogados lo van a entender más que los que no son abogados, lo que estoy diciendo, que esa audiencia preliminar para envío a juicio tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer, se le da un plazo al Ministerio Público. El juez de la instrucción se concentra en garantizar que se respeten los derechos fundamentales, todo lo referente a los arrestos y las medidas de coerción, pero ya todo lo que significa envío a juicio como un juez calificador de la seriedad o no de la acusación, ya son tribunales colegiados. Vamos a quitar una serie de burocracia que hay ahí para que esto no dure 5 o 10 años. Hay que atreverse a una segunda gran ola de reforma judicial. Si yo fuera presidente de la República, yo me animaría a asumir el riesgo que haya que asumir para transformar todo el sistema de justicia. Una gente que tiene una casita, Pablo, que no tiene títulos, para ir ante la jurisdicción inmobiliaria, ante un juez, para agotar todo ese proceso burocrático, no solamente de sentencia, sino también técnico, ante mesura, agrimensores, saneamiento, deslinde, etc. El costo es más que lo que vale la casita de esa persona pobre. Vamos a trabajar para la gente, para el ser humano, vamos a facilitar las cosas, vamos a presumir que la gente es buena y si alguien se equivoca, bueno, sí, porque haya sanción. Sí, pero lo que pasa, Francisco, es que hay temas, por ejemplo, de las 3 causales, que uno entiende que, bueno, está la cúpula ultraconservadora de la Iglesia Católica, Torquemada que vive, la Iglesia Evangélica, ciertas élites conservadoras de la oligarquía, que siempre ganan, y bueno, usted puede llorar, pero es fácil entenderlo. Una correlación, la democracia es correlación de fuerzas, lucha de intereses, cada quien. Ahora, hay tantas cosas como podríamos hablar aquí, que tú dices, bueno, ¿afecta a las élites? No. ¿La embajada está en contra? No. Adiós. ¿Y por qué no estas cosas no se hacen si no afectan a ninguna élite que te pueda dar un problema? Decía el Papa Francisco que hay que armar lío. El gobierno tiene que prepararse para armar lío. Armar lío es atreverse a hacer cambios reales, a modificar las cosas. ¿Y tú no tienes esperanza de que ahora con Jimmy Berenice Reynoso, creo que es un gran valor que puede ayudar también, pero es una decisión presidencial. Eso no está en manos de un procurador general de la República, y mucho menos una decisión ahora de un presidente de la República o de un gobierno del PRM que decide que ante una reforma fiscal había que reducir los ministerios y por eso fusiona el Ministerio de Hacienda con el de Economía y elimina 2 entidades chiquiticas de palabra porque no lo hizo de hecho, y entonces te crea un Ministerio de Justicia. Un Ministerio de Justicia para más nómina, más gasto corriente, más botadera de dinero, simplemente ¿para qué? Para administrar el sistema penitenciario. Es que no saben lo que tienen que hacer. El sistema penitenciario necesita que le pongan amor y pasión. La gracia del sistema no es construir cárceles, la gracia del sistema es construir recursos humanos, que cárcel nueva o centro penitenciario que yo vaya a construir no se vuelva viejo a los 2 meses si no hay esos recursos humanos, si no se valora el agente penitenciario. Aquí ha habido 2 experiencias hermosas que nos dicen que se puede. Los AMET con Halet Herman, los agentes penitenciarios con Roberto Santana. Fueron inspiradores,
fueron inspiradores Sí, de pero una uno siente como ética. que ya esa ola, Por eso yo esa digo ola que la pasó. reforma policial se puede, la reforma de las Fuerzas Armadas se puede ser militar con integridad, se puede ser policía con honor, se puede ser agente del orden con una Sí, pero, dignidad. muy bien, Y lo que hay es que Francisco Domínguez atreverse. Brito, está bien, está bien. Pero el problema es que uno ve tantas cosas de reformas y reformas. Mira, el caso policial. ¿Cómo tú me explicas que en el destacamento de Naco pasen cosas como la que ocurrió el otro día, que agarraron a un muchacho que se identifica como ejecutivo periodística de un grupo de medios tan importante como el Nuevo Diario, se le identifica, y ese tipo lo agarraron y lo secuestraron Para el durante gobierno. más de un día, Pa- incluido de 11 a 6 de la mañana y 3 dándole días dando vueltas. vueltas. Ahora, Pablo, pasó eso. ¿Tú has escuchado algún informe que diga no. que esa patrulla perfectamente localizada había sido sometida a nada? Seguimos teniendo una policía que asesina a presuntos delincuentes siempre pobres, con el cuento del Nunca un capo intercambio. cae en un intercambio de No, no, disparos. Yo nunca he visto un capo que haya caído en un no intercambio de solamente un disparos. capo. Si esto es asunto por asunto de delincuencia, un funcionario corrupto, Tampoco. supuestamente corrupto, gracias a Dios, yo no es que uno esté de acuerdo, Sí, pero sí, nunca se sí, le han sí, tirado sí. a un acusado de corrupción y tru. No, es una práctica genocida contra el presunto, y hasta confeso, no importa, delincuente. Pero esto sigue. Pablo, el gobierno cree que la reforma en el sector justicia y en la lucha contra el crimen es cambiar los uniformes a la policía. Es un grave error. Pero en lo El tema del gobierno penitenciario, del entonces. PRM es la improvisación, es la falta de conocimiento, es la falta de diagnóstico y luego la falta de acción en función de esos diagnósticos, le falta iniciativa. Yo siento que están cansados, que están agotados, que ya Pero no ¿cómo van a estar pueden más. cansados? Comenzaron a gobernar ayer en la Pues ya tarde. se cansaron tal vez de estar No. cansados, se cansaron tal vez de no hacer nada, o se cansaron, yo no sé, del éxito o de los triunfos, yo no sé de qué se cansaron, pero están agotados, no hay iniciativa. Y puse el tema tema de justicia, que fue y que es uno de los temas que yo tal vez he trabajado mucho, y justicia que tiene que ver con policía, que tiene que ver con tribunales, que tiene que ver desde un código laboral en materia de procedimiento que también fracasó, lamentablemente lo que se aprobó, y tiene que ver con todo este engranaje del ser humano, de la gente. Un gobierno tiene que trabajar para la gente. Bien. ¿Qué quiere, qué necesita, cómo yo ayudo a que la vida sea más fácil, menos traumática, Sí, menos complicada? voy a usar de tu experiencia de Estado, ¿no? Y que has trabajado con varios presidentes de la República. ¿Hasta qué punto esas formas del presidente Abinader, tan accesible, tan picharlas todas, él tiene una práctica de apertura a la prensa y al ciudadano, habla de todo porque se expone? Y eso uno como periodista lo agradece, como ciudadano, yo lo veo positivo. ciudadano también. Pero ¿hasta qué punto esa práctica del presidente hace como que todo se concentre en él y más de un funcionario, y no hablo ahora del sistema de justicia, un poco como que se acurruque en la comodidad de su labor y no reaccionan? Aquí uno ha dicho 2000 veces, óyeme, es una máxima de la comunicación política estratégica: si no me das información, yo me la invento o se la creo a la oposición. Mira, el tema de ¿Y que, qué es lo que yo pasa, siento que es entonces? positivo, la parte de apertura del presidente, no, en eso no voy. También siento que a veces se juega en política de decir que todos los funcionarios son malos, pero el presidente es bueno. El presidente es que dirige, es el líder, es el que coordina. Pero también yo siento que a él le ayudan poco. No, pero también Yo siento que a él le Abinader ha ayudan mandado poco. señales. Sí. Óyeme, cuando tú agarras lo de la reelección, lo de los esfuerzos con el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, que no están así, pero ha habido avances. O sea, hay una serie de cosas. Ahora esto de la semanal, tanto así que Leonel Fernández terminó haciendo su semanal. Y en O sea, términos son méritos políticos, de él, que yo no quiero ser mezquino. no se puede ser mezquino, no se puede No. ser mezquino. Yo hago una oposición, yo siento que este es un gobierno, para mí, malo en el más amplio sentido de la palabra, en términos de dejar un legado, una huella. Sin embargo, yo tengo que reconocer que el presidente también dejará legados importantes. Ahora, cuando tú ves que Bukele hace una reelección indefinida y tú ves que el presidente de la República Dominicana, en un ejemplo para América Latina, toma la decisión de que no. Hoy tal vez la gente no se lo va a ponderar, pero tal vez ese será uno de los legados más grandes que dejará un presidente
en la historia de la República Dominicana y de América Latina. Sin embargo, vuelvo y te reitero, hay otras cosas que van más allá de esos detalles. El hecho de que uno no sea mezquino reconociendo, hay que reconocer cosas positivas. Sería muy feo de mi parte como político no reconocer cosas positivas, pero también sería muy feo de mi parte como político no reclamar ese verdadero cambio que ellos prometieron. Y te lo dije ahora en materia de justicia. Me duele el deterioro en todo el sentido del sistema de justicia, a pesar del apoyo que ha dado a la institucionalidad tanto en la carrera judicial como en la carrera del Ministerio Público. El tema es que yo no puedo estar conforme con que él cumpla con lo que dice la ley. Yo lo que quisiera es más, es que se anime a grandes cambios, a grandes transformaciones, a que entendamos que las cosas tienen que seguir. Yo cojo, por ejemplo, el sistema educativo, ahora que hay un colapso, ahora que todo el mundo se queja de que no hay aulas, que mucha gente dice que por qué se eliminaron todos los programas. El PLD, el gobierno del presidente Medina construyó más de 20.000 aulas. Al parecer este gobierno no ha terminado ni siquiera 2.000 aulas. Pero es miserable, Pablo, la discusión en el 2025 de que estemos hablando de aulas y de butacas, cuando deberíamos estar hablando de calidad de la educación, de cuál es la educación que merecen nuestros hijos, de cómo van a competir en un mundo que dentro de 10 años la robótica y la inteligencia artificial son las que van a determinar los sistemas productivos de todas las naciones, y donde si no estamos preparados hasta para manejar un dron en la agricultura o manejar la robótica en cualquier industria, nosotros no vamos a estar en condiciones de competir en absolutamente nada. ¿Y cómo es posible que 13 años después, que el dinero en el Ministerio de Educación no es problema? Y esto le toca también a los PLD, al PLD de Medina en especial, se haya avanzado en casi todo, menos lo principal, pero el PLD, que es en la calidad de Medina, de que la tú dices, educación. mira, hizo, ¿Dónde está? Pero hubo pasión. Nosotros con el presidente Medina Sí, pero de pasión, los resultados son nefastos. En el 2019 estábamos mal, en el 20 permíteme. Se erradicó el analfabetismo, se construyeron más de 18.000 aulas, se estableció el sistema de jornadas extendidas, se creó el mayor apoyo posible para la formación de los maestros. Entonces tú dices, tal vez no logramos lo principal. Porque todo eso era ¿para qué? Para mejorar la calidad educativa. Pero hubo un gran impulso como nunca antes. Ahora, ¿qué pasa con este gobierno? Que descontinúa todo, aumenta el analfabetismo, disminuyen lo que es la construcción de aulas. Lamentablemente, todo lo que es el programa de jornadas extendidas, la necesidad de completar, sobre todo posterior al almuerzo escolar, en las actividades para los muchachos, todo eso se descontinúa. Tú no notas en el PRM, no es cuestión de ministros, han pasado buenos ministros en este gobierno, no es cuestión de ministros, es cuestión de visión. Lamentablemente no la hay, no educamos para razonar, no nos atrevemos a hacer cambios reales en el sistema educativo y estamos mal. Tal vez el gran problema de este gobierno, y para mí donde más ha fallado, es en no prestarle atención a la educación, no solo a la preuniversitaria, a la educación escolar, sino a la educación universitaria también. Es que la universitaria se nutre de la preuniversitaria. Pero seguimos con lo mismo. Un muchacho que va a estudiar administración de empresa hoy, con el currículo de hoy de las universidades, es una estafa para sus padres y para el muchacho. Un muchacho que estudia mercadeo hoy, en condiciones como las que están establecidas, es una estafa, salvo algún caso excepcional de un muchacho muy rico que quiere tener una profesión para tener un título y algún tipo de herramienta teórica para administrar la empresa de sus padres, pero en sentido general no. Un muchacho que estudia educación, oye lo que te estoy diciendo, educación hoy, bajo este criterio, es un engaño a sus padres. ¿Por qué? Porque aquí no habrá cupo para la cantidad de maestros que está tirando el sistema a la República Dominicana. Tiene que haber cambios sustanciales. Por eso yo digo
que lamentablemente el gobierno no está entendiendo que el capital humano es lo más importante en el desarrollo de una nación. Si yo no formo nuestra gente, si yo no formo nuestros hijos, yo nunca podré ser un país desarrollado. Si Singapur, si Corea del Sur, si Irlanda, si cualquier país dejó de ser país de ingresos medios para pasar a un país medianamente desarrollado, la única manera es formando. Hoy República Dominicana tiene un desarrollo material, económico, visual, carros, edificios, carreteras, etcétera, muy por encima del desarrollo o el capital humano. O sea, nosotros todavía como sociedad tenemos rasgos de primitivismo social que son bastante preocupantes en el manejo de la higiene, de los residuos sólidos, de tirar la basura por las calles, del comportamiento ciudadano, de la responsabilidad social y comunitaria. Porque ahí va la clase de moral y el cívica. Capital humano, de nuevo voy, que no es solamente académico, no es solamente técnico, no es solo manejar idiomas, va más allá, va la disciplina, va el coraje, va la competitividad, va la necesidad de prepararse. Son muchas cosas, mi querido amigo, porque ahí está el tema de que la familia cambió. Y de repente un país donde más del 50% de los hogares tiene un solo padre o ninguno, donde el muchacho se queda ahí porque los padres tienen que salir a buscarse la comida, que lo está criando el barrio, ahí. O sea, este asunto es muy grave, pero giremos un poco a la economía, porque me gustaría pedir tu valoración sobre la gestión económica. Sobre todo ha habido un debate muy continuo, los economistas de la oposición, del propio gobierno. Se habla mucho de los gastos corrientes y de los gastos de capital. ¿Cómo tú ves la relación del gobierno en esos dos estándares? Datos rápidos: en el año 2024, primeros 5 meses preelecciones, se gastaron solamente en electrodomésticos más de 3.000 millones de pesos. Solamente en dietas más de 1.600 millones de pesos. Perdón, hablaste de electrodoméstico. No nevera, abanicos para repartir, tostadoras para repartir como Santa Claus, simplemente en las elecciones. Pero si tú coges la nómina, en el año 2019 rondaba en los 280.000 millones de pesos. Ahora, al 2025, se habla de casi 600.000 millones de pesos, 580.000 y pico. Estamos hablando de más de 200.000 millones de pesos solamente en la nómina. Si tú coges el tema de las pensiones, estamos hablando que al 2019 era más o menos 26.000 millones de pesos anual y ahora estamos hablando de más de 40.000 millones. Estamos hablando de 20.000 o 25.000 millones adicionales en tan solo 4 o 5 años. Pero si tú buscas la ineficiencia en un sector como el sector eléctrico, ¿tú sabes cuánto era el subsidio hace 5 años? 700 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto termina ahora? 1.700 millones de dólares. Estamos hablando de qué cantidad, de más de 1.000 millones de dólares adicionales. Entonces yo te diría, ¿cuál es el pecado del gobierno en materia económica? Que los ingresos que obtiene por préstamos o por recursos propios como consecuencia de los impuestos lo destina a gastos que no generan retorno. Yo, presidente de la República, yo preferiría, en vez de aumentar la nómina en 250.000 millones de pesos, por ejemplo, hacer de Santo Domingo que fuera verdaderamente un centro de visitación de turistas, de reconocimiento mundial, un turista urbano, no estoy hablando solo de playas, donde yo pueda hacer de la zona colonial verdaderamente no solo un espacio material, donde los cables sean soterrados, donde yo termine todas las reparaciones, donde haya parqueo, donde haya fuentes, donde haya flores, donde yo acondicione también Ciudad Nueva. Pero eso se está dando en la donde yo zona ponga colonial, Ciudad Nueva, donde yo arregle el cementerio, donde yo pueda convertir el Cachón de la Rubia en un jardín, donde yo pueda sanear los bordes del río al menos
hasta algunos kilómetros más allá de la Ciénaga, donde yo pueda quitar ese muelle que esté ahí, ese puerto, y convertir eso en un gran salón de eventos, donde podamos hacer una marina, ¿por qué no en la costa, que puedan venir veleros y que también podamos tener cruceros cotidianamente, donde yo pueda verdaderamente generar y decir Santo Domingo, capital gastronómica y de la moda, para poner dos temas y que yo pueda hacer de esto? Eso genera riquezas, Pablo, eso genera ingresos, pero si yo lo gasto en electrodomésticos, si yo lo gasto en cosas que no me dan riqueza, ¿qué es lo que va a pasar? Pobreza, pobreza. Francisco Domínguez Brito, está colocando el listón muy alto. Yo llamaré a Homero Figueroa, escribiré al presidente, bueno, yo necesito que este programa me envíe a alguien que venga a recomponer, ¿verdad?, este pudor, porque lo cierto es que estás golpeando, pero has dicho varias veces, si yo fuera presidente. ¿Tú te imaginas, Pablo? Ajá. No sé si tú conoces Punta Rusia, si tú conoces Guzmán. No te me vayas para Punta Rusia, que ahora vamos a hablar ¿Tú te imaginas de una la gran punta del autopista poder? No me huyas. desde No. Puerto Plata Sería hasta fantástico, allá? como Un cerrar, desarrollo sería inmobiliario, fantástico. un Sí, acceso muy a las bien. playas, y yo gastar 100.000 millones de pesos, 50.000 millones de Ajá. pesos en eso. Bien. Eso me va a generar riquezas, bienestar para la gente. Gastar dinero en ron, cerveza, electrodomésticos, repartir dinero de esa manera, que es lo que hace el gobierno, Ahora te tiro solo de frente, genera está bien. pobreza. Ahora El PLD va a elegir su candidato, lo haremos en el 2027. Yo estoy aquí vendiendo una idea en la que creo, que mi corazón está muy claro y mi pensamiento también, de que se puede.